Actividad que ha sido denominada Conferencia Recuperación de la Nacionalidad Española Perdida en el 98, la hoja cubana. Esta actividad ha sido coordinada por el Departamento de Educación, Ciencias Sociales y Estudios Humanísticos del recinto de Barranquitas, en colaboración con el señor Víctor Colón Sayas, maestro de Historia en el Departamento de Educación de Puerto Rico, la Asociación Cultural en Acción y su presidente Luis Mulio Sánchez y La Voz Borinquen. Esta charla girará en torno al artículo 9 del Tratado de París de 1898, bajo el cual se despojó a los puertorriqueños y cubanos de la ciudadanía española. Reconocemos en la tarde de hoy la presencia del doctor Juan A. Negrón Berríos, rector del recinto de Barranquitas, la doctora Brenda Burgos Rivera, decana de Asuntos Académicos, a quienes excusamos, señores y señoras decanos del recinto de Barranquitas, el reverendo Arnaldo Cintrón Miranda, director de Capellanía Universitaria, señor Michael Arista y doctor José Hernández, conferenciantes invitados, el señor Víctor Ortiz Sayas, estudiantes, facultad, personal administrativo, a los presentes y a los que están conectados de forma virtual, bienvenidos todos, agradecemos su presencia en la tarde de hoy. Como es costumbre en todas las actividades realizadas en nuestra institución, comenzaremos con la invocación a cargo del reverendo Arnaldo Cintrón Miranda, director de Capellanía. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Inicio esta invocación con un pensamiento de Nelson Mandela. Si hablas a una persona en una lengua que entiende, las palabras irán a su cabeza. Si le hablas en su propia lengua, las palabras irán a su corazón. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estemos de pie un momento, por favor. Dios de poder y de gracia, en esta tarde te bendecimos. Te suplicamos que tu divina presencia nos llene de paz y fortaleza, que podamos preservar nuestra cultura, pero sobre todo mantener nuestra lengua vernácula, que a través de todas las manifestaciones de nuestra nacionalidad tengamos presente la afirmación de nuestro idioma. Gracias, Señor, por tu divina presencia en esta actividad, la cual se manifiesta a través de tu Santo Espíritu. Bendícenos, Señor, y que tu gracia esté en cada uno de nosotros y nosotras. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Trino Dios. Amén. Dios les bendiga. Gracias al reverendo Cintrón. Me place presentarles al doctor Juan A. Negrón Berríos, rector del recinto, quien les ofrecerá un saludo. Muy buenas tardes. ¿Se encuentran bien? Qué bueno. Les ofrezco un saludo a nombre de la comunidad universitaria del recinto de Barranquitas de la Interamericana. Para nosotros es un placer discutir estos temas que, aunque vienen del siglo XIX, son temas bien vigentes todavía en Puerto Rico y patentes, ¿verdad? El estatus político de la isla, la parte de nuestra identidad como pueblo, el idioma, son asuntos que hay que siempre debatir, ¿verdad? Y mantenernos presentes en las decisiones y las cosas buenas que aspiramos para esta isla. En este año que la Universidad Interamericana celebra 112 años de establecida, tuvimos una actividad en San Germán el fin de semana pasado. No hay duda de que este es un tema bien relacionado, ¿verdad?, con la historia de la isla, como ha sido esta institución que lleva más de 100 años aquí en Puerto Rico y que ciertamente pues tiene un compromiso genuino con todo lo que tiene que ver con la cultura, especialmente de nuestro país. Aprovecho esta oportunidad también para felicitar a las mujeres de este país, a las colegas que trabajan con nosotros aquí en la Interamericana, las estudiantes, que ciertamente pues se merecen más que un día, porque mira que trabajan y hacen mucho por nosotros, ¿verdad? Que a veces somos un poquito egoístas
y lo queremos todo por el lado de los varones. Así que agradezco a los conferenciantes, el profesor Arista, que está con nosotros aquí en Barranquitas, obviamente también al licenciado Efraín Hernández, que entiendo que va a comunicarse con nosotros a través de la virtualidad, y a todas esas personas que nos escuchan a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos a la Universidad Interamericana de Barranquitas, y que esta experiencia, como la mayoría de las que hacemos aquí, sean experiencias de mucho aprendizaje. Buenas tardes. Muchas gracias al doctor Negrón. Como bien mencionó el doctor, esta actividad coincide con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es por esto que hacemos un alto antes de iniciar formalmente y cedemos el espacio a la doctora Sara Cameron Morales, quien hará una reseña sobre este día tan importante. Saludos, buen día. ¿Me escuchan? Que me escucho rara. Ok, eso quiere decir que me estoy proyectando. Perfecto. Les tengo una pequeña presentación, quizás tener algunos visuales, puesto que pues, aprendemos de todas las formas, escuchando, viendo, ¿no? Así que mientras más sentidos podamos utilizar, mejor, porque como bien mencionó el reverendo, citando las palabras de Nelson Mandela, pues cuando hablamos el lenguaje, llegamos al corazón, pues vamos a tratar de utilizar todos estos sentidos. Pues 8 de marzo. Se habla del Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero ¿qué es eso? Ah, espérate, que está apagado. Ahí estamos. Sí, ¿por qué se conmemora este día? Porque el día 8 de marzo de 1908, alrededor de unas 15.000 mujeres fueron convocadas por ellas mismas para establecer una huelga, hacer una huelga porque ellas entendían que necesitaban mejores condiciones laborales, condiciones dentro del trabajo y también salariales. ¿Por qué? Porque ellas necesitaban una vida digna, ellas querían una vida digna. Estas trabajadoras laboraban en una fábrica de textiles llamada Cotton en Manhattan, Nueva York, y declararon esta huelga por estas condiciones laborales que tenían. Tenían que acogerse a estas condiciones de trabajo, pues porque no tenían muchas alternativas. Para ese momento la mujer no tenía muchas opciones de poder sustentar su familia, de contribuir al sustento del hogar. Por tanto, tenían que someterse a las condiciones laborales en aquel momento, que si estaban malas para los hombres, imagínense para las mujeres. Como les mencioné, el propósito era garantizar una vida digna para sí y para sus familias. Hay muchas versiones sobre lo que ocurrió realmente, no vamos a saberlo, pero sí, definitivamente ellas se atrincheraron en la fábrica. Esta fábrica le fueron cerradas sus puertas, dicen que el dueño fue el que cerró estas puertas de la fábrica y comenzó un incendio, se desató un incendio. Hay fuentes que dicen que fue el propio dueño, hay fuentes que dicen que fueron personas que estaban en oposición a la manifestación, pero indistintivamente se desató el incendio y como estaba cerrado el edificio, pues como consecuencia se marchitaron la vida de 129 mujeres, sin dejar de mencionar todas aquellas que fueron afectadas por el incendio, por el humo, psicológica, física y emocionalmente. Al momento que se daban estas manifestaciones, las mujeres trabajaban en esa fábrica con los textiles de color malva, por eso es que se utiliza este color como el símbolo del feminismo y también para conmemorar este suceso. Es en 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas que se dio en Dinamarca, que se proclamó este día como el Día de la Mujer, propuesto por Clara Zetkin, miembro del Sindicato Internacional de Mujeres Obreras de la Confección. Entonces, hablamos del 8 de marzo, pero ¿realmente es un día para celebrar? No sé. Es menester cuestionar las realidades que vive la mujer, sin duda, porque aunque reconocidas en papel, ¿verdad?, de jure, podemos hablar de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como punto de partida, podemos hablar de los derechos adquiridos a través de legislación, pero la realidad de ese facto es que a pesar de las leyes, las mujeres siguen siendo desventajadas dentro de la sociedad, son victimizadas por la estructura, son revictimizadas por el propio Estado y por la sociedad al momento de buscar pues esa equidad o esa igualdad que proponen, y también siempre son reducidas al espacio doméstico.
Y quizás en papel las mujeres puedan estar más cerca de esa llamada igualdad de derechos entre los géneros. Inclusive hay quienes se atreven a decir de que las mujeres han alcanzado más derechos que los hombres. Pero cuando hablamos de por qué celebrar el 8 de marzo, si las mujeres ya tienen igualdad a través de las leyes y tienen hasta inclusive privilegios, tenemos que hablar de igualdad salarial. Existe todavía una brecha. En el 2017 se creó la ley 16 para provocar la igualdad salarial entre los puertorriqueños. En 2019, a través del censo, se recoge que la mujer con un grado de bachillerato ganaba $23,700 alrededor, mientras que el hombre ganaba $29,700. Estamos hablando de una diferencia de $5,000 al año, aún con el mismo grado académico. Por tanto, existe aún la brecha salarial. Hablamos de igualdad de oportunidad en el empleo. Sí tienen la posibilidad de solicitar y ser contratada en el empleo que requieran, pero si de pronto están en empleos que son destinados o los hombres son la mayoría de las personas que ocupan este tipo de posiciones, pues ellas van a sentir mucha presión. Inclusive se va a esperar una perfección sobre estas personas en ese tipo de espacios, sin dejar de mencionar que no solamente trabajan fuera, sino que también tienen que llegar a la casa a hacer las labores domésticas. No se espera que laboren en trabajos riesgosos, sino que se espera que trabajen en labores que sean del cuidado de servicio. Que tienen igualdad de representación política. Usualmente sí tienen la posibilidad de ocupar escaños, de participar de escaños, de ser candidatos a escaños, pero tenemos recientes ejemplos de cómo mujeres que intentan ser candidatas a gobernación, pues de pronto no se lacera su integridad como candidato, sus hazañas como candidato político, sino más bien que llegan a atacar su parte personal, su parte íntima. Y el último evento fue pues, atacar inclusive las hijas o las familias de estas personas, particularmente mujeres, cosa que no pasa en los espacios o las candidaturas en los hombres. Hablamos de patria potestad, el peso de cuidar a los hijos recae sobre ellas. Derechos relacionados a la maternidad, pues mira, sí, tienen 3 meses de maternidad, mas sin embargo ellas están solas en un espacio donde se encuentran en vulnerabilidad física, psicológica y emocional. Servicio a las madres solteras que reciben WIC, que reciben cupones. ¿Realmente esto es suficiente? Servicios a las mujeres victimizadas por violencia de género. Existen albergues, existe ayuda profesional, pero ¿cuán disponible está? ¿Cuánto acceso tenemos a ello? Y siempre que se conmemora el Día de la Mujer, se habla, ¿y el Día del Hombre? ¿Dónde queda? Los hombres también sufren la construcción social. Trabajan espacios riesgosos, por tanto, aumenta la posibilidad de muerte o de lesiones físicas en esos espacios de trabajo, inclusive son los primeros que van a combate. Los hombres son los más que participan en actividades violentas y reciben la violencia. Ahora mismo las estadísticas de la Policía de Puerto Rico para febrero dicen que 89 hombres fueron asesinados versus 12 mujeres. El suicidio, los hombres se suicidan 4 veces más que las mujeres y para el 2022 eran 132 suicidios al día. Estamos hablando del año, estamos hablando del día. La custodia y la manutención de los hijos, pues mira, custodia automática para las mujeres, las relaciones paterno-filiales se limitan a 2 veces al mes, 2 fines de semana al mes, pagar pensión que no se ajusta a la realidad del hombre, mutilación genital, de esto no se habla, y eso es una total mutilación al cuerpo y la integridad física de un sujeto que lo hacen cuando es bebecito que ni siquiera tiene la capacidad de decidir si esto es lo que quiero o no es lo que quiero. De esto no se habla, y esto pasa constantemente en Puerto Rico, ¿verdad? Por esa cultura basada en la religión abrámica, judeocristiana de esa. Entonces, el sinhogarismo para el 2022, según estadísticas que se produjeron acá en Puerto Rico, 75% de las personas que deambulaban eran hombres. Escasez o ningún recurso para hombres victimizados por violencia de género. Actualmente no existe ningún albergue o ningún servicio
específico para atender la población de hombres que son victimizados por sus parejas, indistintivamente parejas del mismo sexo o parejas cisgénero. Así que los hombres también sufren atropellos por parte del propio sistema. Es importante resaltar estas desventajas y no es necesariamente para comparar, sino para reconocer que hay una construcción social que le sirve a unos sectores de la población y que podemos hablar que en este lado del mundo esa construcción social pone en desventaja a la mujer, a pesar de los derechos que se le otorgan. Y quienes son llamados a implementar la ley pueden estar cargados de esas ideas sobre los géneros y, por tanto, ellos crear su propia ley a través de esa implementación. Estas desventajas también que menciono, esa construcción social afecta a los hombres, no de igual manera, pero sí les afecta significativamente. Existe un Día Internacional del Hombre. Fue proclamado casi un siglo después del Día Internacional de la Mujer, se reconoce el 19 de noviembre. Y usted dirá, pues mira, esto fue creado para generar una rivalidad entre los hombres y las mujeres. Pues precisamente lo contrario, porque los pilares que dan base a ese día es promover valores positivos, reconocer las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad como familia, como parte de la comunidad, como cuidadores de sus hijos y también del medio ambiente. Centrarse en la salud y el bienestar de los hombres. Esto es un elemento sumamente importante, cosa que no se atiende. Destacar la discriminación que se sufre o que sufren los hombres, mejorar las relaciones de género y promover la equidad entre ellos y crear un mundo mejor y más seguro. Cuando observamos con detenimiento los pilares que dan paso a ese Día del Hombre, lo que procuran es enfocarse en el hombre común, el que contribuye al bienestar de la comunidad, al cuidado de sus hijos, aquel que toma conciencia de la necesidad de alcanzar salud y bienestar físico, emocional, psicológico, social, inclusive también espiritual. Aquel que combate las expectativas injustas que la sociedad impone sobre ellos y promueve las relaciones equitativas, todo por el bienestar social. Así que, ¿es cuestión de géneros o nos afecta a todos y lo que nos enfrentamos es la injusticia social? Debemos utilizar entonces esta conmemoración para atender los asuntos que provocan diferencias y discrimen entre los géneros. Si hablamos de la base, estamos viendo injusticia porque la construcción social que separa y hasta antagoniza a los géneros es la construcción estereotipada e inmutable de dos roles de género, so pena de marginación y exclusión social a quienes se atrevan a desafiar tal constructo. Tal cual está impuesta, afecta a todos los géneros de forma diversa, pero de igual magnitud, al punto de que nos hace ver como enemigos, nos estanca y obstaculiza el progreso de la sociedad, que debe ser guiado por la justicia para todas las personas en todos los sectores. Así que, al final, luchamos por lo mismo, por la justicia, y luchamos en la misma dirección, pero debemos de luchar unidos. Así que con este 8 de marzo, y el mensaje que quiero llegar es que debemos continuar con el legado de aquellas mujeres, aquel 8 de marzo de 1908, que es luchar para garantizar una vida digna para sí, para las familias y, por tanto, para la sociedad. Así que esto es lo que quería presentarles el día de hoy. Espero que haya llegado a los corazones y que nos unamos, porque lo que queremos es justicia. No importa desde qué trinchera, es justicia. Así que disfruten la tarde de hoy. Gracias. Dejo con ustedes al señor Víctor Ortiz Sayas, quien hará la presentación de los recursos y estará dirigiendo el resto de la actividad. Muy buenas tardes tengan todos. Mi nombre es Víctor Colón Sayas y estoy aquí muy agradecido con la presencia de todos ustedes, muy en particular a los jóvenes. Definitivamente me llena de esperanza el que tanto joven se presente con nosotros y en términos generales, pues gente entusiasmada con este proyecto. Me piden que presente a nuestros recursos. Tenemos al doctor José Efraín Hernández Acevedo, que es catedrático asociado y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, y abogado notario admitido al ejercicio de la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Ofrece cursos a nivel subgraduado en el programa de bachillerato en Ciencias Políticas y a nivel graduado en el programa de maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Ejerce la abogacía en los campos de Derecho Civil, Constitucional y Administrativo. Posee maestría en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y otra administración pública con especialidad en Administración de Personal de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella de la Universidad de Puerto Rico. Posee además un grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, egresado de la Academia para el Desarrollo Gerencial de Líderes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y del Instituto de Gestión y Liderazgo de la Organización Universidad Interamericana. También se ha destacado como miembro y vicepresidente del Senado Académico del Recinto Metropolitano. Por otra parte, el señor Michael Arista estudió Derecho en la Universidad de La Habana, Cuba. En la Universidad Excelsior de Nueva York obtuvo un título de licenciado en Artes Liberales. Es historiador, coleccionista, investigador, escritor y ofrece servicios de asistencia legal independiente. Arista Salado nació en La Habana, salió de Cuba en el 2008, es asistente de abogados y una de sus grandes pasiones es la heráldica. Posee una colección de más de 1000 medallas cubanas que ilustra la historia de la isla durante los últimos 3 siglos. En el 2022, Arista asumió la presidencia de la Asociación Sin Fines de Lucro Autonomía Concertada para Cuba, fundada en París en 2001 por el profesor Fernando Núñez. Fue en ese punto de partida de su combate de hoy, el reconocimiento por el Estado español de la nulidad del artículo 9 del Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, que obligó a España a despojar de la ciudadanía española a toda la población cubana y puertorriqueña. Con ustedes entonces, sin más, les dejo con el señor Michael Arista. Luego estaré yo presentando mi posición como parte de una representación puertorriqueña que busca el mismo planteamiento que el compañero. Y finalmente esperemos los atinados comentarios del señor Hernández Acevedo con respecto a esto. Así que sin más, los dejo con el señor Arista, que nos va a explicar cómo surge este proyecto, la iniciativa, ¿y qué buscamos con todo esto? Agradecido nuevamente. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Efectivamente, esta historia va a ser una historia en 2 tiempos. Un primer tiempo va a ser en el año 1898 y un segundo tiempo ahora. Entonces, en el año 1898 se firma un tratado que pone formalmente fin a la guerra entre Estados Unidos y España. Es el llamado Tratado de París. Pero ese Tratado de París ataca a España en 2 pilares fundamentales de su soberanía: su territorio y su población. Ese tratado obliga a España a renunciar a 2 posesiones, a dos islas que son parte de su territorio nacional, Cuba y Puerto Rico. Pero el artículo 9 de ese tratado obliga al Estado español a hacer algo indecible, algo que hasta ese momento nunca se había hecho, que es desnaturalizar a sus habitantes, es decir, despojarlos de la ciudadanía española. Entonces tenemos 2 preguntas para responder a 125 años después. La primera pregunta es: ¿cuál era la naturaleza del territorio, de los territorios de Cuba y Puerto Rico con respecto de España? ¿Era parte del territorio nacional? ¿Y cuál era la naturaleza de las personas que estaban ahí? Porque hoy en día, 125 años después, cuando ese tratado sigue vigente, todavía tenemos que determinar cuál es la calidad, la naturaleza de las personas que vivían aquí. Con varias personas me he encontrado hablándoles de las últimas leyes de memoria histórica, de memoria democrática, y me dicen: sí, mi abuelo era español porque vino de Asturias o vino de Madrid. Y yo le pregunto: bueno, ¿y su otro abuelo? No, mi otro abuelo era de Puerto Rico y era español también, tan español como el de Madrid o el de Asturias, porque Cuba y Puerto Rico son territorio español. Entonces, ahora vamos al segundo tiempo. El 7 de octubre de 2022 se presentó una petición al Consejo de Ministros para declarar la nulidad de este artículo 9, porque ningún Estado, o sea, la ciudadanía
es un derecho fundamental, es un derecho antiquísimo y ningún Estado tiene la capacidad jurídica para desnaturalizar a sus propios ciudadanos. Eso solo lo hacen gobiernos dictatoriales, tiránicos como Fidel Castro o Ortega, pero los estados de derecho no pueden, sencillamente no pueden desnaturalizar a sus propios ciudadanos. Esa petición, por supuesto, fue negada y la estamos recurriendo ahora en los tribunales de justicia. Es decir, que vamos a obtener una declaración de un tribunal español por primera vez en 125 años sobre la constitucionalidad de ese artículo. Es decir, vamos a saber cuál es la posición del Estado español sobre ese acto de desnaturalizar a sus propios ciudadanos. Para determinar si Cuba y Puerto Rico son parte del territorio nacional, hay que partir de una premisa. Si decimos que España no tuvo colonias, entonces sencillamente esos dos territorios son parte del territorio nacional y no se pueden desnaturalizar a sus ciudadanos. Y en ese punto, en el punto de asumir que España no tuvo colonias, es donde radica la base de todo nuestro argumento. Es decir, si son parte del territorio nacional, entonces, además con representación en cortes, por lo tanto sus naturales habrán de ser ciudadanos españoles. Si el doctor Acevedo tiene tiene una posición de apoyo o comentar, pues... Sí, bueno, pues muchas gracias. Me hubiese encantado estar ahí, pero desde que me comprometí con ustedes a participar de la actividad, mi vida ha cambiado un poco con otros compromisos adicionales. Pues yo tengo un programa de radio de lunes a viernes aquí en WKQ a las 2 de la tarde, Cátedra 580. Bueno, me uno al saludo protocolar al señor rector y a las demás autoridades universitarias y muchas gracias por esta invitación. Bueno, mire, yo he preparado aquí un escrito que me gustaría compartir con ustedes. Yo lo he titulado de manera preliminar porque lo seguiré trabajando porque es un tema que me llama mucho la atención. En torno a una pregunta, ¿eran españoles los puertorriqueños y los cubanos antes de 1898? Yo contesto, depende. Digo lo siguiente, ha despertado cierto interés entre algunos puertorriqueños la oportunidad que les brinda la Ley Española de Memoria Democrática, Ley 20/2022 del 19 de octubre, que permite a hijos y nietos de españoles solicitar la nacionalidad española. Existiendo todavía en nuestra isla hijos y nietos de puertorriqueños nacidos en esta tierra en o antes de 1898, surge la pregunta de si sus ascendientes eran o no españoles. La contestación inmediata es depende. Según la primera constitución española, la constitución de 1812, conocida también como la constitución de Cádiz o la constitución o la PEPA de 1812, cito, la nación española era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios y que eran españoles todos los todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de España y los hijos de estos, cierro la cita. Pero ese tratamiento en igualdad a los españoles nacidos a ambos lados del Atlántico, que incluía a indios y a criollos, llega a su fin con el advenimiento de la Constitución Española de 1837. Esto hay un debate, incluso hay gente que alega que la Constitución de Cádiz no era de pleno vigor para las posesiones, ¿verdad?, al otro lado del Atlántico, pero no voy a entrar en ese detalle en este momento. Con esta Constitución de 1837 se inicia el régimen de las leyes especiales, con las que gobernarán a partir de entonces las provincias de ultramar. El artículo segundo de los artículos adicionales leía, cito, las provincias de ultramar serán gobernadas por leyes especiales. A través de estas leyes especiales, que en su conjunto también se conoce como el derecho ultramarino, España tratará de preservar los remanentes del vasto imperio que poseyó durante más de 300 años y que había perdido ya de manera definitiva tras la derrota de Ayacucho en 1824. Esta disposición sobre cómo se gobernarían las provincias de ultramar se mantuvo en las constituciones españolas de 1845 en su artículo 80, en la de 1869, artículo 108, y en la Constitución Española de 1876 en su artículo 89.
siendo esta última la que estaba en vigor en 1898. Sobre el tema de las leyes especiales, recomiendo la lectura de la tesis de la recordada y alumna distinguida de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, egresada del POLI, la doctora Loida Figueroa Mercado, titulada Puerto Rico ante las leyes especiales por España 1808-1887. Las leyes especiales tardaron mucho en llegar, llegaban, como decimos aquí, a cuentagotas. La más importante de esta fue la que viabilizó la Constitución Autonómica de 1897, mal llamada Carta Autonómica para quererla igualar a la Acta Jones y a la Acta Foraker, o la Carta Jones o la Carta Foraker, que estableció para Puerto Rico una estructura gubernamental en la isla dentro de un marco autonómico que preservaba su unión con España. Pero meses después de su puesta en vigor, estalló la guerra hispano-cubano-americana. Tras el desastre se dan unas negociaciones, y digo entre comillas, ¿no? Porque negociaciones se dan entre personas que están en situación similar, ¿no? Por lo tanto, yo lo llamo más bien imposiciones de los Estados Unidos hacia España, que desembocaron en el Tratado de París de 1898. Negociaciones en las que el nuevo gobierno autonómico de Puerto Rico ni formó parte ni fue consultado. El mencionado tratado contenía unas disposiciones que regularían la nacionalidad y los derechos de los habitantes de la isla a partir de su ratificación. Es el citado artículo 9 del tratado que mencionaba el compañero, que establecía lo siguiente: los súbditos españoles naturales de la península, residentes en los territorios cuya soberanía España renuncia o cede por el presente tratado, podrán permanecer en dicho territorio o marcharse de él, conservando en uno u otro caso todos los derechos de propiedad, con inclusión del derecho a vender o disponer de tal propiedad o de sus productos. Y además tendrá el derecho de ejercer su industria, comercio o profesión, sujetándose a este respecto a las leyes que sean aplicables a los demás extranjeros. En el caso de que permanezcan en el territorio, podrán conservar su nacionalidad española, haciendo ante una oficina de registro, también ante dentro de un año después del cambio de ratificación de este tratado, una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad. A falta de esta declaración, se considerará que ha renunciado a dicha nacionalidad y adoptado la del territorio en el cual pueden residir. Los derechos civiles y condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso. Cierro la cita. Como pueden ver, el tratado, a petición de los comisionarios estadounidenses, determinaron que solo podían conservar su nacionalidad española los que habían nacido en la península, y que para esto debían de acudir, como les dije, a la oficina o registro al año, dentro de un plazo de un año después de ratificada el tratado. Fíjense que dejó afuera a los canarios y los baleáricos, cosa que después requirió ser ajustada, porque pues ellos habían quedado fuera de ese artículo, ¿no? Sobre los puertorriqueños, el tratado dispuso que su condición política sería determinada por el Congreso. La negativa de los estadounidenses a que los españoles en Puerto Rico mantuvieran su nacionalidad fue protestada por los comisionarios españoles que representaron a ese gobierno durante la negociación del Tratado de Paz. Y cito del libro rojo del Tratado de París: se niega a reconocer a los habitantes de los países cedidos y renunciados por España el derecho de optar por la ciudadanía de que hasta ahora gozaron. Y sin embargo, este derecho de opción, que es uno de los más sagrados de la personalidad humana, han sido constantemente respetados desde que se emancipó el hombre de la servidumbre de la tierra, rindiéndose tributo a este sagrado derecho en los tratados que sobre cesión territorial se celebraron en el mundo moderno. Quiero la cita. La propuesta de los comisarios españoles era que todos los habitantes de los territorios cedidos tendrían derecho a elegir la nacionalidad española, mientras que la propuesta impuesta por los estadounidenses en París eliminaba de su ciudadanía a los españoles nacidos en Puerto Rico para tratarnos, y estoy citando, ¿verdad?, como se ha dicho en otros casos, los casos insulares y demás, estadounidenses, como tribus no civilizadas, como habían hecho ya en Alaska.
No fue hasta 1917, en víspera de la entrada en la Primera Guerra Mundial, que Estados Unidos decidió, mediante el Acta Jones, imponer con el apoyo de la clase política anclada a la clase empresarial la ciudadanía, y digo entre paréntesis nacionalidad, porque Estados Unidos utiliza el término ciudadanía, España utiliza el término nacionalidad. Nacionalidad estadounidense a los puertorriqueños. A pesar de que los medios de comunicación de la época no resaltaron que se podía rechazar, 286 puertorriqueños no lo aceptaron. Es importante resaltar que la nacionalidad estadounidense impuesta a los puertorriqueños no es plena, pues no permite votar por el presidente de los Estados Unidos, ni por congresistas ni senadores. Todas estas determinaciones legales, tomadas hace más de un siglo, en algunos casos hasta 2 siglos, la Declaración de Igualdad como la Declaración de Igualdad de Españoles de ambos lados del Atlántico, las leyes especiales para los territorios de ultramar y el Tratado de París siguen teniendo efectos jurídicos en el presente. El régimen de las leyes especiales establecido por la Constitución Española de 1837, 1845, 1869, 1876, y esto es importante, ha permitido establecer una diferencia en cuanto a la nacionalidad entre los nacidos en ultramar durante el periodo en que estuvieron en vigor hasta el fin de la soberanía española en dichos territorios, los nacidos en la península, Canarias y Baleares. En varios casos que han llegado a los tribunales españoles, donde puertorriqueños y cubanos, hijos de padres nacidos en estos territorios antes de 1898, que han reclamado la nacionalidad española al gobierno español. Han alegado estos peticionarios que sus padres son españoles por haber nacido en estos territorios antes del 98 y que por tal razón ellos también son españoles. Los tribunales no le han dado la razón. Sus decisiones han establecido una diferencia entre lo que es territorio español y territorio nacional. Incluso han señalado que esa fue la razón detrás del citado artículo 9 del Tratado de París, que solo permitió conservar la nacionalidad española a los súbditos españoles naturales de la península, residentes en el territorio cuya soberanía España renunciaba o cedía. Como interpreta uno de los casos en el citado artículo, cito aquí, la posibilidad de conservar la nacionalidad española se circunscribía pues a quien la tenía, esto es, a favor de los súbditos españoles naturales de la península o territorio metropolitano y no a los nacidos en territorio español. Fíjense que entonces la diferencia que existe hoy día entre alguien que nace y vive en Puerto Rico, que tiene unos derechos como ciudadano americano, y los que nacen en los 50 estados, es distinta, no es historia nueva en Puerto Rico. Me parece a mí que la confusión que puede haber entre muchos puertorriqueños surge al interpretar la normativa española sobre la nacionalidad con la estadounidense de ciudadanía. Hay que recordar que la ciudadanía estadounidense se transmite por ius sanguinis, o sea, por ser hijo de ciudadano estadounidense, o por ius solis, o sea, por haber nacido en territorio estadounidense. O sea, los Estados Unidos tienen una particularidad que no tienen otros estados, o tienen muy pocos estados, que le otorga la nacionalidad americana por meramente nacer ahí. Por ejemplo, un caso que conocen muchos puertorriqueños, que de hecho tiene también la nacionalidad española y tiene la mexicana, es el caso de Luis Miguel. Luis Miguel, por un accidente histórico, nació en Puerto Rico y tiene la nacionalidad estadounidense, pero como todos ustedes saben, no se declara puertorriqueño. Me parece, sigo, la nacionalidad española, por su parte, se transmite por ius sanguinis, o sea, por ser hijo de español o a través de otras disposiciones que establecen requisitos para la obtención de esta, descartando la nacionalidad ius solis de manera automática, o sea, por haber nacido en territorio español. Si lo que establece la normativa española son unos términos abreviados de 1 año si naciste en territorio español o 2 años si habías nacido en territorios que anteriormente habían sido parte de la corona española. Es un término abreviado de 2 años, por ejemplo, porque si tú naciste en Inglaterra, son 10 años que tendrías que esperar. Si usted va de Puerto Rico a España y está allí, con 2 años que usted esté allí, ya usted le da derecho a solicitar la nacionalidad española. Siendo este el Estado de Derecho, ¿cómo podría un puertorriqueño cubano acceder a la nacionalidad española? Pues probando que es hijo de español con la debida documentación que le sirva de prueba y que se ajusta a lo antes expuesto y a las disposiciones del Código Civil o a la Constitución Española de 1978 o la que estaba en vigor al momento del nacimiento de sus progenitores, o la ley también, ¿verdad? El Código Civil. De igual manera podrían obtener
la obtener descendientes de españoles que pudieran probar de manera documental tal hecho. Actualmente, un grupo de puertorriqueños ha logrado recuperar la nacionalidad española heredada de sus ascendientes conforme a las disposiciones de la Ley de Memoria Democrática, porque han podido probar su españolidad a través de partidas de bautismo, actas de nacimiento o incluso declaraciones de nacionalidad hechas por sus antepasados al amparo del artículo 9 del Tratado de París. La ley establecía que la Ley de Memoria Democrática, que iba a estar en vigor hasta octubre de este año, recientemente fue extendida hasta el 2025. Yo creo que, claro, esta es la manera, me parece a mí, la ruta más corta para aquellos que quieran obtener la nacionalidad española. Es cuestión de que hagan el trabajo y busquen si algún ascendiente suyo nació en territorio español y cumple con esas disposiciones. Porque en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, llegaron también mucha gente de Córcega, llegó mucha gente de otras posesiones inglesas como tal, que a esas personas podría hacérsele muy difícil conseguir la nacionalidad española. Porque lo otro, pues obviamente, es proponer, por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad. O sea, el Tratado de París lo firmaron. Era una situación impuesta, como dije yo, a los españoles, pues no les costaba alternativa. De hecho, si no se rendían, estaban amenazados de que la guerra se la iban a llevar a Canarias. De hecho, hay teorías que dicen que la razón por la cual no se incluye Canarias y Baleares es porque Estados Unidos seguía teniendo interés en ambos territorios. Por eso después, a protestas de algunos canarios y baleáricos, se arregló. Tratar de proponer la nulidad del artículo 9 del Tratado de París en estos tiempos, bueno, pues el problema de eso es que hoy día, eso no es nuevo. En Puerto Rico, los hermanos Perea Rosselló, el propio Pedro Albizu Campos, esbozó esa teoría. Hay otros que de momento no recuerdo, que esbozó esa teoría mucho antes de... Dicen que por eso era que en parte Pedro Albizu Campos se oponía a la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado del 52, porque entonces ese argumento perdía alguna vigencia. Lo otro es que siendo un tratado, uno se preguntaría, me pregunto yo como jurista, si es posible de que una parte de manera unilateral pueda dejar sin vigor un artículo de un tratado firmado entre dos. Bueno, eso es muy difícil. Ahora, por último, y con esto cierro, estas cosas también hay que analizarlas desde el punto de vista político. O sea, uno no puede analizar el derecho y la política como la economía también van de la mano. Uno puede, por ejemplo, querer, ¿verdad? Hacer esto y que, por ejemplo, se declarara inconstitucional ese artículo del tratado, o que se firmara una ley para viabilizar, por ejemplo, ser un poco más amplio, ¿no? La oportunidad de conseguir la nacionalidad española por puertorriqueños y cubanos. Y el problema es que esto le crearía también un problema político a España, porque entonces, fíjense, aunque en Puerto Rico, y voy a hablar desde el punto de vista mía como puertorriqueño, si eso se abriera a los puertorriqueños, pues yo estimaría que muchos puertorriqueños la solicitarían, pero no representaría un problema político y de política pública para España en cuanto a la política migratoria. Pero, por ejemplo, a los cubanos, nuestros hermanos cubanos, que tienen una situación política de más de casi 70 años, sumamente difícil, pues mire, si eso se abriera así, usted puede estar seguro que el éxodo sería masivo. A eso añádele Filipinas. A eso añádele también otras posesiones que tuvo el Reino de España en el siglo XX, de las cuales muy poca gente se recuerda, por lo menos este lado del Atlántico. Tenemos a Infi, tenemos posesiones de los Marruecos, tenemos también el Sahara español y tenemos también la Guinea española. Incluso hay casos de Infi, el Sahara español y de la Guinea española de personas que han reclamado la nacionalidad española bajo el argumento incluso de que esas posesiones eran provincias españolas y los tribunales españoles hicieron la misma distinción entre lo que era, como les decía ahorita, lo que era el territorio metropolitano y territorio nacional. Fíjense, Puerto Rico, como dice, usted recuerda los casos insulares, Puerto Rico es pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. Pues eso no es tan nuevo, eso ya tiene otras interpretaciones y por lo menos esa es la que les ha dado los tribunales españoles a reclamos que se han traído
en esta línea. Por último, siempre también hay una oportunidad de manera extraordinaria y que se repita en las constituciones españolas del siglo XIX, la posibilidad de obtener, ya si uno se puede encontrar un vínculo por carta de naturaleza, que ya es por aprobación del Consejo de Ministros para que la persona obtenga la nacionalidad española. Aquí lo hizo el exgobernador Alejandro García Padilla, aunque me dicen que después, bajo la ley de la memoria democrática, pues familiares de él consiguieron un acta de bautismo y demás, y la pudieron obtener, pero la carta de naturaleza es otra opción. Bueno, pues quedo aquí para preguntas porque tengo el tiempo, como les dije, un poco limitado. Agradecido de sus comentarios. En efecto, el señor Arista tiene una réplica. Que pase por acá. Bueno, primero agradecer al doctor Acevedo, muchas gracias por su gentileza. Y primero decir que la comparación que se hace con el IFNI, con el Sahara Occidental, es completamente errónea. La interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo para definir la ciudadanía de españoles y cubanos es errónea, porque lo que hace justamente es revivir los casos insulares. Los casos insulares son opiniones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos del año 1900-1901, que lo que hace es judicializar. Digo, perdóneme una cosa, usted puede decir que es errónea desde su punto de vista, pero esa es mi opinión fundada, ¿verdad? Yo no dije que es su Porque opinión. Estamos en un debate académico, ¿no? Digo, no sé si usted es académico, pero... Dije que la opinión del Tribunal Supremo es errónea. Es errónea. No la suya. Ah, ok, magnífico, le entiendo. Sí. Aclarado el punto, vale. Sí. ¿Qué? Del Tribunal Supremo de España. Y el Tribunal aclarado el punto. Y el Tribunal Supremo y la Corte Suprema de los Estados Unidos, con los casos insulares, al judicializar los casos insulares, se ha dicho que es el racismo lo que mueve los casos insulares. O sea, y que la academia casi 100% está de acuerdo con que deben ser derogados los casos insulares. Pero bueno, el Tribunal Supremo Español lo que hace es, en el año 98, revivir una doctrina que es la doctrina de los casos insulares, que es algo indecible, al hacer una diferencia entre territorio nacional y territorio español que nunca existió en el derecho español. En el derecho español nunca existió esa diferencia, y lo que hace el Tribunal Supremo Español es decir, claro, ¿qué pasa? En el caso del Sahara es distinto, porque el Sahara, el Estado español en esa época cometió una serie de errores y en varios informes hacia las Naciones Unidas declaró que el Sahara era un territorio no autónomo. Entonces, o es provincia o es no autónomo. Entonces, el Estado español se traiciona a sí mismo, declara que el Sahara Occidental es de un territorio no autónomo, lo incluye en la lista, y entonces ese es el momento en que Marruecos aprovecha y dice, no es autónomo, entonces tienes que hacer un plebiscito, tienes que hacer el otro. O sea que no es el caso. Además, el Sahara español se coloniza después de 1884, cuando ya Cuba y Puerto Rico son territorios españoles hace casi 4 siglos. Además, el título por el cual, la forma por la cual se obtiene la soberanía española sobre Cuba y Puerto Rico es completamente distinta a la forma en que se obtiene la soberanía o la administración del Sahara Occidental. Tenemos que recordar que el Sahara Occidental es ocupado mediante acuerdos que hace el Estado español con ciertos jefes tribales que tenían otros acuerdos preexistentes con el sultán de Marruecos. No es el caso, no existe un Estado preexistente en Cuba y Puerto Rico. Además, la forma en que se adquiere el título son los llamados justos títulos de Castilla. Es decir, se da una triangulación de 3 elementos que son hallazgo y conquista, luego donación pontificia y por último tratado, que es decir, con la nación rival, que era Portugal en este caso. Entonces, cuando se dan esos tres elementos, se ha conformado el derecho de soberanía de acuerdo con el derecho de la época. Y esto es incuestionable. Además, lo ha dicho el duque de Almodóvar del Río, que era ministro de Estado. La soberanía española sobre Cuba y Puerto Rico es incuestionable. Y el hecho de que sea incuestionable es lo que asienta definitivamente la soberanía española sobre Cuba y Puerto Rico. Entonces, por supuesto, son elementos que hay que tener en cuenta para diferenciar ambas cosas. Y es por eso por lo que el Sahara o las personas del IFNI o de Guinea no podrían acogerse a estas consideraciones, porque además tampoco fueron territorios que estaban nombrados en el tratado. Esos serían los comentarios que yo tendría que hacer.
Bueno, mire, para terminar mi participación, mire, el problema que tenemos, obviamente, yo esto lo veo como desde el punto de vista por mi formación, ¿verdad? Jurídica. Además de que soy abogado aquí, yo tengo un doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Hay veces que hay decisiones de los tribunales con las cuales yo no estoy de acuerdo, a mí no me gustan, pero es la decisión que toma el tribunal. O sea, las decisiones de los tribunales no son no son correctas por ser correctas, son correctas porque son finales. Y cuando son finales y firmes ya son inapelables. Ese es el Estado de Derecho. Claro, siempre está la oportunidad de tú poder retar lo que determinó un tribunal en otro tiempo. Pasó en Estados Unidos recientemente con el caso de Roe versus Wade. Uno pensaría que ya eso era una decisión ya que sí iba a seguir per secula seculorum, pero vimos que al cambiar la composición del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues lo echó por la borda, ¿no? Pero Así que, ese es el reto. Nosotros estamos retando, nosotros estamos claro, diciendo que claro. esa decisión es incorrecta y tiene que corregirse el Estado español, porque además es incorrecta porque no se ajusta al propio derecho español. ¿Eh? Exacto, y tenemos que seguir combatiéndola. Claro. Y esa es nuestra posición. Y en relación con la denuncia es una institución del derecho internacional, pero no es sencillamente que me voy del tratado. No. La denuncia es un mecanismo que tienen los estados cuando determinado artículo o determinado tratado es lesivo a sus intereses o por determinada razón no pueden seguir cumpliendo con ese tratado, entonces se produce la denuncia. ¿Qué dice la Convención de Viena de Derecho de Tratado? Bueno, creo que los artículos 44 o 53. Dice, la denuncia se produce o de acuerdo con los mecanismos que contiene el tratado o de acuerdo con los principios del derecho internacional. Y hay indicios suficientes para, dentro del derecho internacional, dentro de las normas del derecho internacional, promover la denuncia. Como por ejemplo, que no hubo una negociación. Como por ejemplo, que hubo fuerza o que hubo amenaza. Como por ejemplo, que sencillamente el Estado no tiene capacidad jurídica para desnaturalizar a sus propios ciudadanos. Sencillamente por esas cuestiones. Y como mismo cuando usted hace un contrato, usted no puede comprometerse o obligarse a cumplir algo que usted no puede porque no tiene. En el tratado ocurre exactamente lo mismo. El Estado solo podrá cumplir o solo podrá entregar aquello que tiene, aquello que puede entregar, o sea, aquello que está en rerum natura. Y en este caso, la ciudadanía es una relación entre la persona y el Estado. El Estado no puede disponer de ella. No puede decir, te regalo 1000 ciudadanías, te las vendo. No, no puede, porque no es de él, no es de él la ciudadanía. Entonces, esas son las precisiones que queríamos hacer. Para finalizar, Hernández, ¿tiene algún comentario final? No, yo básicamente pues entiendo, ¿verdad? El reclamo que hace el compañero. Yo básicamente me limité a hacer explicar, ¿verdad?, cuál ha sido el tracto histórico de este asunto de la nacionalidad y de cómo ha ido cambiando. Recuerden que la nacionalidad es una de las características de lo que es la soberanía del Estado, ¿no? Y el Estado es, a fin de cuentas, quien determina a quién le da la nacionalidad y a quién no, y cómo la despoja y cómo la no, porque es un acto de soberanía del Estado, ¿no? Habrá que ver, ¿verdad? Si cómo pudiera, si esos reclamos pueden tener éxito, pero hay que siempre tener en cuenta las consecuencias políticas, de política pública que pudieran tener, porque todo eso, créanme, que los tribunales lo toman en consideración, incluso cuando no lo plasmen en sus decisiones. Porque no podemos olvidar que los tribunales es un cuerpo político más, como es la corona, como es el Congreso de los Diputados, como es el Senado, y como aquí es la presidencia de los Estados Unidos, la Cámara, el Senado, los gobiernos estatales, etcétera, y sus distintos tribunales. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. No sé si tienen alguna pregunta, pero pues, como les dije, pues ahora a las 2 tengo que retirarme a mi programa de radio. Así que le agradezco mucho la oportunidad. Si tuviera alguna pregunta, me la puede enviar el compañero Víctor por mensaje de texto y yo mucho gusto contesto. Si la tienen, le puedo dar unos segunditos más para que
Si me tienen alguna pregunta, y si no, pues le agradezco mucho la invitación. Sí, finalmente a mí me gusta, si puedo ser breve con esto, entendemos que su tiempo está comprometido. Entendemos que usted es ciudadano español. Yo tengo la nacionalidad estadounidense porque nací aquí en Puerto Rico, mis padres nacieron aquí también, y recientemente, gracias a la ley de la memoria democrática, pude recuperar la nacionalidad española de mi antepasado, específicamente por mi línea paterna, porque el abuelo de mi papá llegaron aquí a Puerto Rico en 1890 y hicieron la declaración de nacionalidad al amparo del artículo 9 del Tratado de París. Se mantuvieron, como decía aquel momento, súbditos de la corona española. Ya. Y como eso decía, son documentos que abrieron que tienen consecuencias legales hoy día, y al amparo de la nueva ley, pues se pudo reclamar este servidor y muchos más, al igual que la pasada ley de la memoria democrática, al igual que la ley de los sefalditas, que le abrió esa oportunidad. Agradecido verdaderamente por sus comentarios, muy importante, y pues nada, queda abierta una invitación para acá, Barranquita, cuando Claro, usted... claro, y cada cual que luche, ¿verdad? Por lo que entiende lo que entiende son sus derechos. De eso se trata la vida y de eso se trata el derecho. Así lo haremos. Agradecido nuevamente. Luego, muchos saludos a todos. Bueno, además está decir que es sumamente interesante este intercambio de ideas que tuvimos entre el señor Hernández y el compañero Arista. A mí me parece una situación, por lo menos a mí en principio me pareció algo muy curioso, que puertorriqueños a más de 100 años estén dando una mirada más allá del Atlántico. Por esa parte, pues me entusiasmó mucho la idea. Aparte de todo, pues tenemos que entender que nosotros venimos de un sistema educativo donde pues, nos ha condicionado de cierta forma esa parte española, y pues vale la pena revisarla ciertamente. Yo estoy acá como parte de los esfuerzos pues, de la Asociación Cultural Puerto Rico España. Me conecto con estos compañeros que pues sienten un ardor por esa parte hispánica que es tan definitoria dentro de la puertorriqueñidad y demás. Y por eso, pues, me incluyen dentro de su proyecto. Recordemos, pues, que esto tiene su génesis en Cuba con el compañero Arista. Arista se ha presentado en la península varias veces. Y siempre le preguntaban acerca de la parte puertorriqueña, y él, de una manera obviamente muy cortés y muy correcta, a mi parecer, pues se tenía que allanar al asunto y simplemente decirle, toca a los puertorriqueños expresarse en cuanto a eso, y por eso es que muy humildemente yo estoy aquí con ustedes, y yo también pues preparé algo que me gustaría compartir con todos. Antes de eso, me gustaría que subrayemos un comentario final de Hernández Acevedo. Recuperar la ciudadanía española. Recuperarla. Fue precisamente con lo que él cerró. Sí, fueron sus palabras. Nada, yo quisiera iniciar con una cita de un libro que llegó a mis manos de manera muy, muy interesante. De esta cuestión de decomisar libros y demás, llegó a mí un libro muy interesante de un historiador puertorriqueño de nombre Salvador Arana Soto, de San Germán. No sé si alguien lo había escuchado. Su libro al que hago referencia se llama Historia de nuestras calamidades. Y obviamente Arana Soto nos habla acerca de huracanes, epidemias, pandemias, terremotos y, claro que sí, ataques de los piratas de siempre. Definitivamente. Él inicia desde el siglo XVI y termina en el siglo XIX, obviamente con la última invasión que tuvimos acá en la isla, que ya todos conocemos, 25 de julio. ¿Qué me llamó la atención de Arana Soto? Es su enfoque. Hasta ahora yo no había visto ningún historiador plantearse estos asuntos como un español de ultramar. Habla en primera persona, españoles, los nacidos acá. En cuanto a esto, nos habla finalmente en el siglo XIX sobre el desastre del 98. Puerto Rico no ha tenido nada que ver con el conflicto. No lo ha provocado, no lo ha deseado, ni ha solicitado de los Estados Unidos ayuda ninguna. Porque ni hay aquí comités revolucionarios, ni hay aquí separatismo organizado. No podía verlo cuando bajo la hábil dirección de Luis Muñoz Rivera obtiene el país
de España una ley autonómica que colma sus esperanzas y que lo pone en el camino de una nueva vida que quizá lo lleve a ser el ejemplo de América. España lucha por conseguir que los Estados Unidos acepten cualquiera otra compensación territorial en lugar de esta isla por la cual siente particular afección, mas no cede en su intento el presidente McKinley. Cierro la cita. Con esto en mente, nada, comparto mis impresiones sobre el asunto en algo que escribí con mucha humildad desde mi posición como educador en el Departamento de Educación, nuevamente agradecido de la presencia de tantos jóvenes, en particular 2 alumnos míos del curso de Historia de Puerto Rico de la Escuela Superior Juana Colón. ¿Por qué ciudadanía española para los puertorriqueños del siglo XXI? El concepto ciudadanía es uno que ciertamente levanta pasiones y aguijona sensibilidades. A diario en noticiarios internacionales vemos cómo seres humanos en distintas partes del mundo luchan por mejorar sus condiciones de vida tratando de ganar acceso, asilo en otras jurisdicciones ajenas a la suya. Cada caso hay que analizarlo en su justa perspectiva sin dejar a un lado el aspecto humanitario, pero también salvaguardando los asuntos legales que cada nación soberana tiene derecho a establecer. La discusión en torno a este concepto en una isla como Puerto Rico adquiere otra dimensión, ya que luego de un limbo jurídico se nos otorga una ciudadanía estatutaria que no pedimos. Una ciudadanía que nos despojaba de nuestra ciudadanía natural. Una ciudadanía de una nación con la cual no compartíamos idioma, cultura, religión, no compartíamos un pasado arraigado histórico en común. Cosas veredes, amigo Sancho. Estos aspectos, idioma, cultura, religión, pasado histórico, son fundamentales para la cohesión de un conglomerado. Como consecuencia de estas particulares circunstancias, no existe un entendimiento amplio de este concepto, más allá de repetir hasta el cansancio, somos ciudadanos americanos, somos ciudadanos estadounidenses. La gente en esta isla se percibe como lo que es, como lo que son, puertorriqueños. Así que somos estadounidenses en papel, somos puertorriqueños hasta que salimos de la isla y pisamos otra jurisdicción. Ahí mágicamente nos identifica un pasaporte lleno de iconografía relativa a otra nación. Esto no permite el desarrollo del entendimiento de lo que conlleva ser un ciudadano, el compromiso que esto implica, las lealtades que trae consigo y el sentimiento de propiedad que necesita toda nación para su óptimo desarrollo. Ante esta situación se presenta como un remedio la ciudadanía española. Un remedio que traería beneficios colaterales a ambos países. Esta idea, como toda gran idea que ha venido a este plano físico, ha sido presidida por un cuestionamiento, por hermosas mentes que las conciben, que la desarrollan y que al calor de sus ideales la transforman en un ideal. La sacan de ese mundo abstracto de las ideas y la ponen en marcha. Esa es la historia de nuestro mundo. Un mundo lleno de buenas y malas intenciones. Un mundo lleno de buenas y malas ideas. Esta, señores, no es solo una buena idea. Esta es una idea que afectaría de facto a más de 3 millones de puertorriqueños que viven ahogados en una realidad colonial y a casi 12 millones de hermanos cubanos ansiosos de liberarse de un régimen oprobioso. Con esta idea se busca corregir un error a la que fue empujada España en 1898. Y es que durante años cubanos y puertorriqueños han compartido una historia en común, un pasado compartido lleno de glorias y héroes que nos han enseñado a odiar. Hemos repetido hasta la saciedad aquel estribillo, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, sin detenernos a pensar por un minuto cuál es el elemento que nos hace ser parte de esa anatómica ave. ¿Qué es lo que nos une a esa antillana ave? ¿Cuál es la génesis de esa unión? La respuesta, amigos y amigas, llegó a esta isla en cajas de madera a través del Atlántico hace ya varios siglos. Cubanos y puertorriqueños hemos sido separados a través de procesos políticos que han hecho que 2 islas hermanas se miren hoy día con extrañeza. Cubanos y puertorriqueños pueden hoy aspirar a una mejor condición jurídica para mejorar sus condiciones y aportar al desarrollo de la nación madre, de la cual fuimos parte integral hasta las postrimerías del siglo XIX. Nuestra propuesta, nuestra idea, tiene un claro sesgo libertador. La nuestra es una idea, es un sueño de libertad que ansía liberar a más de 15 millones de seres humanos condenados a la explotación colonial y a la tiranía del comunismo. Noble es nuestro interés, pero nuevo no es. Desde finales del siglo XIX, cuando nos arrancaron de la unidad nacional, hubo detractores de aquel tratado parisino. Hoy venimos acá con un reclamo genuino para recuperar la ciudadanía de la cual se nos despoja injustamente luego de 1898.
Luego de un siglo de luchas en la que peninsulares e isleños se gestionaron mayores derechos dentro de la unidad con la madre patria, obtuvimos un estatuto que costó sudor, lágrimas, compontes, torturas, persecución, terrorismo de Estado, sangre. Sangre de valientes héroes decimonónicos que se atrevieron a soñar con una España más libre, con más libertades para los españoles de aquí y los españoles de allá. Luego de más de una centuria en la que se nos ha sometido a un proceso de deculturación masiva, que se nos ha hecho mirar con desprecio todo un pasado lleno de proezas y glorias, un grupo de hermanos cubanos y puertorriqueños aspiramos a retomar el rumbo de aquella nave que el maestro Pedreira describía en 1934 en Insularismo. Rómulo y Remo tardaron en su incipiente proyecto, pero iniciaron y dieron paso a otra de esas grandes historias de la humanidad. Finalmente, la ciudadanía española no es una condición jurídica a la que queremos acceder por razones prácticas, como acceso a trabajo dentro de los límites de la UE, o un enfoque distinto en términos de la educación para nuestros hijos y jóvenes. Mayor representación y participación política en una nación donde compartimos nombres, apellidos, lengua, cultura, tradiciones, fe, entre muchas otras cosas. Este interés se sustenta sobre las bases firmes e inamovibles de nuestro pasado histórico. Es una oportunidad de regresar de donde nunca debimos salir porque no lo pedimos, no lo quisimos, que se entienda. No se nos citó en aquella elegante mesa llena de plenipotenciarios que fueron atendidos por un anfitrión siempre presto para este tipo de acuerdos. No nos convidaron de su champaña, tampoco de su caviar, menos de su coñac. Luego de 4 meses de negociaciones, se nos desnaturalizó de forma masiva e inmisericordia en virtud de un tratado que hoy venimos a denunciar por inconstitucional, por arbitrario y por tanto injusto. Muchas gracias a todos. Arista, ¿algo que agregar? Claro, adelante. Muy breve. A los jóvenes. Siempre van a escuchar gente que les va a decir no, que no es posible, que no se haga, porque la realidad es como es, ya han visto, ¿no? Y van a encontrar mucha gente que les va a recitar lo que ya está dicho. Pero no cejen, si ustedes quieren hacer algo, siempre hay una oportunidad para hacerlo, ¿ok? Siempre que sea dentro del respeto, dentro de los marcos de respeto, pero siempre luchen por lo que ustedes quieren hacer. Muchas gracias. Bueno, nuestro agradecimiento por su tiempo para ofrecer esta charla o más bien este diálogo. Gracias a los recursos por haber estado acá. Ajá. Sí. Sí, adelante. Sí. Sí, de acuerdo, gracias. Decía el profesor Hernández que la ciudadanía o nacionalidad española de los puertorriqueños y cubanos, y ha dicho depende, ¿no? Entonces a mí me surgía en ese momento una pregunta que me habría gustado que me hubiera podido responder. Si no eran ciudadanos españoles, ¿qué eran? Venían de otro planeta y no tenían, por tanto, ciudadanía de ningún país. Es decir, todos los ciudadanos de los países existentes, de los territorios de 1898 tendrían una ciudadanía del territorio en el que estaban. Esa sería una pregunta excelente para el propio Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo ha dicho que las personas no eran ciudadanas. Entonces, si no eran ciudadanas, ¿de qué ciudadanía tenían? Es una pregunta que es increíble que esté desde el año 98, ningún profesor de Derecho Constitucional se ha preguntado. No ha sido un debate público, porque eso es un escándalo. Que un tribunal diga que la ciudadanía de las personas que nacidas en territorio español no era la española, es realmente escandaloso. Y que nadie ha protestado, nadie ha dicho nada, a mí me parece que es oprobioso. Para todos, para españoles, para cubanos, para puertorriqueños, porque tenemos que defender nuestro propio derecho. Pero uno espera que el Tribunal Supremo sepa mejor, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es que sí éramos ciudadanos españoles, pero increíblemente el Tribunal Supremo de España no los reconoce.
Muchas gracias. ¿Tiene más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Y es una situación muy anómala, muy complicada. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Rodríguez Lampón, soy de la Facultad Junta de Recinto Metro de la Interamericana. Vine aquí a invitación del compañero maestro y barranquiteño. Solamente unos comentarios breves, ¿no? Porque esto es un debate que es eterno. No soy abogado, como quiso señalar el profesor Hernández, ¿no? Esa cuestión de que yo, como soy abogado, sé más que ustedes, no. Pero sí hay dos cosas. Primero, hay que distinguir entre lo que es la nación y lo que es el Estado político. Él no lo distingue. Él no lo distingue. Nosotros, por ejemplo, cuando yo viajo, yo llego a un país latinoamericano y si me dicen ciudadanía, digo estadounidense. Si me dicen nacionalidad, digo puertorriqueña. Cuando me piden el pasaporte, pues se forma un issue, ¿no? Te llevan por el cuartito a preguntarte ese tipo de cosas, ¿no? Y esas son cosas que tenemos que aclararlas. Puerto Rico es una nación, aunque no tenga un estado propio o aunque esté sometido a otro estado, porque la nación es un fenómeno cultural. Puerto Rico era nación desde el siglo XVIII, antes de que hubiera estado libre asociado, que los españoles se dieran cuenta que existimos, porque nos tuvieron mucho tiempo abandonados. Y no solamente eso, Puerto Rico es parte de una nación más grande. Y los invito a los que no han ido a Cuba, no vayan a La Habana. La Habana es Miami, parte 2. Perdón, me disculpe el compañero. No. Vayan a Oriente, vayan a Santiago de Cuba, vayan a Guantánamo y vean que son iguales que nosotros. Hablan, el acento es el mismo, las palabras son las mismas. Y también vayan a Islas Canarias, que es otra parte que nosotros, el acento de nosotros es el acento de Islas Canarias. Vayan a Guantánamo, hay un pueblo que se llama Exacto. Silencio. Hay un pueblo ahí en Guantánamo, se llama Silencio. Y es una joya de verdad. Es una verdadera joya. Y eso es lo que tenemos pero siempre distinguir. El estado jurídico y político es una cosa y la nacionalidad es otra. Por eso que usted tiene casos, especialmente cuando yo me criaba, ¿no? Yo era de los revolucionarios, hippies, que hacíamos un montón de cosas. Sin embargo, yo estaba formado en la cultura política norteamericana. Sin embargo, papi, que era un PNP fundador del partido, no se perdió un baratón jíbaro. Y era puertorriqueño y fue veterano de 21 años del ejército, estuvo en Corea, estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Yo nací en Alemania, nací en Alemania, yo no soy alemán. Y tengo mi acta de nacimiento de Alemania. Y tengo también el certificado de como papi era militar, pues yo también era ciudadano americano. Pero yo soy puertorriqueño porque uno escoge la nacionalidad. Uno escoge ser puertorriqueño, como el cubano escoge ser cubano, el dominicano ser dominicano, y también hay puertorriqueños que dicen, no, yo soy americano, y bueno, lo que sea, ya cada día son menos, ¿no? Lo otro, que es lo que me interesa, que aquí todo el mundo hablamos de estas cuestiones y debatimos estos debates. Me acuerdo de Albizu, que Albizu decía, cuando abría los mítines, decía, invocaba a Dios, creador y protector de las nacionalidades, porque para lo que creemos en la ley natural, no la ley positiva, que es la que cree el doctor Hernández, ¿no? Son dos tipos de leyes y esto es otro debate. Nosotros somos puertorriqueños porque tenemos una formación específica dentro del Caribe, que la compartimos con los cubanos orientales, la compartimos en parte con los dominicanos, ¿no? Dicho esto, entonces paso a la segunda parte que quiero comentar, porque aquí nos olvidamos. Hablamos de los españoles, hablamos de los americanos, pero no hablamos de los puertorriqueños como Luis Muñoz Rivera, el gran prócer barranquiteño, que cuando los americanos iban a invadir a Puerto Rico, él hizo junto con Cástulo Rodríguez Torres, que era un maestro de Barranquita, hicieron un grupo, por lo menos de la boca para afuera, ¿no? Para resistir a los americanos, resistir la invasión, ¿no? De eso. Y entonces, cuando los americanos llegaron, ¿no? O los estadounidenses, como queramos llamarlo, que llegó el capitán Wheeler, que era el que dirigió las tropas americanas que llegaron a Barranquita, pues lo primero que hicieron fue que le pusieron un nombre a la calle principal, que era la calle Comercio, le pusieron calle Capitán Wheeler. Y entonces Muñoz Rivera, esto mucha gente no lo sabe,
fundó un partido llamado el Partido Federal. Y el Partido Federal que fundó Muñoz Rivera, lo primero que pidió era que Puerto Rico se convirtiera en una especie de estado de Nebraska o de California. Y eso es un documento histórico, ¿no? Claro, en el caso del doctor Hernández, obviamente él tiene una simpatía con el Partido Popular. Y eso hay que decirlo. Y si estuviera aquí, pues yo lo conozco, yo comparto cátedras allá en Metro, se lo diría, y lo insisto, ¿no? Aquí mucha de la culpa no fueron los americanos o los españoles, fueron estos líderes políticos que cambiaron de bando de la noche a la mañana, ¿no? Pero con independencia de eso, Sí. y está muy bien, ¿no? Está muy bien hablar de nación, hablar de todos estos tipos de, digamos, psicología colectiva. Pero la ciudadanía es un derecho individual. Y yo pienso que es lo más lindo que tiene, que es la soberanía individual. Que cada persona sí debe tener el derecho de optar por la ciudadanía española, habida cuenta que retirarla fue un acto ilegal e inconstitucional. Y eso sería restablecer, para que las personas recuperen la ciudadanía histórica, porque hay que repetir que los cubanos y puertorriqueños tenemos derechos históricos a la ciudadanía española. Y eso no sería una naturalización masiva y forzosa, sino que debe ser cada persona que lo entienda, que así lo entienda, que deba tener el derecho a acceder a la ciudadanía de sus mayores. Totalmente de acuerdo. Sí, es Gracias. una decisión individual y si está disponible, el que la quiera coger. Debería ser así. Como el doctor Hernández, el ejemplo. Como yo lo haría si estuviera así, pero no la quiero por carta de naturaleza. No quiero que sea una dádiva del Consejo de Ministros. Quiero que sea que se reconozca los derechos históricos de cubanos y puertorriqueños, que se reconozca que no debieron haberse desnaturalizado, que es la deuda histórica que queremos dejar claro. Totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias, caballero. Gracias a usted. ¿Los jóvenes quieren hacer alguna pregunta? Comentario, por poco que sea pequeño, creo que hay puntos de bono. No. Funciona, créanme. Bueno, pues muchas gracias a todos. Agradecido. Bueno, pues damos por terminada la actividad. Gracias a todos por haber estado aquí la tarde de hoy. Vamos aquí a colocar un QR code para que evalúen la actividad. Y nada, acá estamos a sus órdenes en Barranquitas. Igual, gracias. Sale aquí por favor.